En el capítulo de hoy hacemos una ruta en camper por una de las zonas de playa más increíbles de México, en Bahía de Concepción, Baja California Sur. Y es que llegamos a una de las zonas donde el peligro real es que te quieras quedar, porque tienen unas playas que esto es de otro mundo. Bueno, así que ¡vamos! ¡Vamos, Furgo en ruta! Después de 9 años de viajar y viajar, la furgo no se cansa, yo no quiero parar. Lenta pero firme nuestra furgoneta avanza, con la sayoneta llegaremos hasta Alaska. Y más allá, queremos furgo, furgo, queremos furgo en ruta. Something's in the air, I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Buenos días. Miren qué lugar hermoso que nos hemos levantado hoy, rodeados de cactus, con este mar, que esto parece un lago, pero no, es el inicio de la Bahía de Concepción hermosa. Espectacular este lugar. Y es que ha sido un despertar muy tranquilo. Hemos escogido este lugar para dormir porque, pues, un sitio que prácticamente estamos solos. Y es que, bueno, hoy empezamos desde aquí una super ruta por Bahía de Concepción que varias gente nos ha comentado que considera que están algunas de las mejores playas de todo México. Y es que recientemente os hablábamos de Balandra, os dejamos por aquí el capítulo, que está catalogada como la playa más bonita de México, y varias gente de aquí, de Baja California Sur, nos dice que para nosotros las mejores playas están aquí, en Bahía de Concepción. Así que vamos para comprobarlo, ¿no? A ver si realmente son tan bonitas como dicen. Tenemos muchas ganas de disfrutar esta zona y la vamos a disfrutar contigo. So let's start listening. Let the rain wash away the tears that keeps crippling. Now that you're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough. Tranquilo, ¿eh? Mucho. Mira. Guacamole. Guacamole listo. Qué buena pinta. Con tortillas de harina. Wow. Me encanta esta playa porque quizás no será tan bonita como las que vienen después, o al menos la fama que tienen, pero la tranquilidad que hay aquí, es que nadie te molesta. Hay otra camper que está ahí lejos y unos chicos que llegaron, creo, esta mañana, que se acamparon con una tienda de campaña más para allá. Pero el hecho de que estemos aquí prácticamente solos y que la gente pues viene aquí a descansar, no de fiestas sino a descansar, hace que puedas estar tranquilamente, hacer aquí tus meditaciones o simplemente estar aquí leyendo con calma. La verdad que es una playa que también vale la pena, ¿eh? Playa, el Requesón, qué locura. Es muy chuli, es como muy acogedora, ¿sabes? Así, muy Sí. ¿Qué pasa? No, y como no hay servicios, de hecho, pues es que hay puro camper. O sea, aquí es donde no llegan los hoteles y, como decimos varias veces, lo bonito de venir en camper y llegas a lugares donde no puedes llegar si no tienes este tipo de vehículo. No, miren esto. De hecho, esto es una playa que cambia mucho, como todas las playas de esta zona, según la época y según las condiciones, ¿no? Si hace viento, es que según cómo uno no puede ni salir de la furgoneta.
Y luego cambia también cuando está con el sol, pues que se ve esos colores turquesas, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a disfrutarla genial. porque esta playa es una pasada. Vamos hasta la punta. Bueno, hasta donde se puede ahora, ¿no? Qué maravilla. Mira el tipo ese del pádel ni se mueve. Se ha quedado ahí. Sí, Solo le falta la chela. Pues sí, solo llegar quedamos totalmente asombrados con este espectacular paisaje que parece sacado de un decorado de película. No sé si las imágenes logran captar la extraordinaria belleza del lugar, pero les puedo asegurar que es único. Y no solo el paisaje es bonito aquí, sino que también pudimos disfrutar de la calidez de otros viajeros tan solo llegar. Hola. Hola. ¿Qué tal? Wow. From the USA. You're from Jersey City, New Jersey, right across the river from New York. Like Mexican used to say, my home is your home. So let's see it. It's so great that you're doing it when you're young Yeah, because yeah. But look at this. It's good you make it when you are young, but it's better doing when you are older than no doing it. well, that's So it's perfect. very true. I'm not Perfect. ready yet. I'm not ready I'm yet. not ready, I'm not ready I'm yet. not And what ready. happens? You're never ready. Yeah. When's the perfect Yeah, time, yeah, right? yeah. I can't believe it. It's awesome. Y así fue como al llegar a esta playa Requesón, a los pocos minutos ya conocíamos a la pequeña comunidad de viajeros que estaban acampando en la playa. Una pequeña familia nómada, efímera, que se forma y se transforma constantemente, pero que nos hace tener ganas de compartir y nos afirma, una vez más, que en el mundo somos más los buenos. But after seeing your van, you Yeah. don't want to see my van. So I want to show you. Look. Yeah. See, your sticker is already on my... Ah, yeah. Mira, aquí estamos. Already Eres furgo en ruta. Wow, claro. Okay, perfect, So perfect. it's I have too much stuff Yeah. because I sold my house Yeah. Wow. and I don't have. This is it. So Yeah. I have to carry everything. All right. So I'll give you this for when you. Thank you very much. All right. Yeah, we are going there, so Eventually you will get there. So Head thank you north. very much. Perfect. Yeah. Tell them you know me, and I gave you the flag. You're in. Okay. How you doing? Qué simpático. Tenemos la banderita de Estados Unidos para cuando entremos, pues ya la tenemos, ¿eh? Ahí va. Y qué simpáticos todos, ¿eh? Sí, la verdad que muy bien. Muy buen ambiente, muy buen rollo. Unos hablan con otros. Sí, total. Muy bonito. Como, mira, otros amigos. That's their van, the Vanagon. Hi, And they came from. María and Marta. ¿Qué tal? Bueno, menú de hoy, pasta con ensalada y la estrella, el super pesto. No es una pasta cualquiera, pasta al pesto casero y vegano. Buenísimo. Lugares como este que ahora mismo no hay restaurantes, está buenísimo poder tener pues tu cocinita para poderte cocinar, ya que aquí o vienes con un tupper o tienes una cocina portátil o vas con el camper y te cocinas. Así que bueno, poder hacer aquí unos tallarines al pesto con estas vistas y en un lugar como este, pues yo casi que te diría que no tiene precio, ¿no? Así que vamos a disfrutar. Qué chulo la combi. Sí, este es un diseño que hace Anabel de la pareja esta tan linda del mono migrador. Mira qué bonito, y la teníamos ahí pendiente desde que fuimos a España, ahora en breve va a ser un año ya. Y nos dieron todo de pegatinas, pero es que como ya no tenemos más espacio, aquí sacamos una antigua ya pobrecita que estaba viejita. Aquí pusimos a las sonribras nómadas.
Y bueno, como no había espacio, hemos habilitado la bombona. Ahí tenemos a los Galaventura, el mono mirador. Para poner los amigos que conocimos en la gira de España. Al son de mi furgón. Y aquí, sin rumbo también, que van con ese tráiler. Todos nuestros amigos viajeros de España. Ya los llevamos enganchados. Los tenía aquí guardados desde hace... Estaba pendiente, un ¿eh? montón. Oye, vamos a hacer el cafecito que este ya está, ¿eh? Además le pusimos canela y jengibre. Wow. Podría ser que se salía espuma, pero no. Casi te queda de sale barista. Casi. ¿Tú lo quieres con miel o No. sin miel? Sin miel. Así. Bueno. Oye, veo que está habiendo todo un nexo de gente por allá, porque bajó la marea y ya se puede pasar de una orilla a la otra, ir hasta la isla de aquí de Requesón. Así que terminamos el café y nos vamos a dar la vuelta, hacer unas fotillos. Se abren las aguas y la gente, como si llegara Moisés, se abrieron las aguas. Hombre, es el único momento que puedes ir andando a la isla. Si no te quieres bañar en aguas gélidas. Sí, está un poco fría el agua. La mejor época para venir acá es más tipo mayo, junio, que empieza a hacer un poco de calor, pero no es un calor excesivo, que es lo que pasa ya a partir de julio, agosto, septiembre, que se ve que es insoportable el calor. Mucho calor, y más si vas en camper, que se complica más. A no ser que tengas aire acondicionado, como no es el caso, pues si sale el sol, yo me pienso bañar. Vamos a ver. Esto parece sol. Parece sol. Para ti lo que parece sol, o sea, esto demuestra lo optimista que es Marta, que ve sol donde no lo hay. Mira, si hace sombra es que hay sol. Saca una pierna a ver si hace sombra. No. No te... Mira. La gata. ¡Wow! ¡Qué guapa es! Y aquí tenemos el sistema de manglares. Y qué bueno que se preserve, ¿no? Porque gracias a los manglares es que todo esto está sano y que todo esto está bien, ¿no? Y en varios lugares que estuvimos, como que sacaban los manglares para construir hoteles y luego se venía abajo todo el ecosistema. Y que el manglar es la casa de muchas aves. Sobre todo todas estas garzas les encantan, nidan por acá adentro, les trae comida, les es muy fácil para pescar porque también los peces como que se alojan por acá abajo. A ver, ¿a dónde vamos? ¿Para la izquierda o para la derecha? Vaya. Yo creo que hay que ir para la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. Pero cuando Marta quiere ir para la derecha, yo quiero ir para la izquierda, sí. Esto no va a ningún lugar. Ah, entonces lo acepté yo. Media vuelta. Ah, es el lugar de donde va a mear la gente. Oh, vaya, mira, qué elección la tuya. Me gusta caminar descalza por estos lugares. Tampoco hay mucho para caminar, me parece. Ves tú y me cuentas. No, vente. No seas así. Ah, lleva unas playitas por ahí bien bonitas. Ya llega al otro lado. Está bonito. ¿Qué? ¿Cómo fue la travesía? Que yo creo que aquí tendría que haber cangrejos si no hay. No sé. Mira que encontré. ¡Wow! Una playa privada. Bueno, más o menos. Mientras no hay nadie. Pues aquí estamos en la isla del Requesón y la Sayoneta ahí del otro lado ahora. Mira qué bonita, es la más bonita de todas. Desde aquí la que más destaca. Si volvemos caminando por la orilla. Tú siempre por el mar. Es que no me gustó ese camino. No me gustó. Ay, sí. Hay muchas piedras y por aquí pues al menos es la arenita y el agüita. Dicen que la cabra tira al monte y la Marta tira al mar. Eso siempre, ¿eh? Yo soy animal marino, María. Venga, va, vamos a ver qué tal. Por aquí es más divertido. Bueno. Y vas viendo el manglar, mira qué chuli. Chulísimo, sí, está guapo. Es una pasada el manglar. Ya. Sí, ¿eh? Parece que se vaya a poner a andar en cualquier momento. Sí. Claro, el agua sube hasta acá, mira. Ahí se nota el límite, cada día. Sube y baja.
blessed. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. It breaks in my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. Aprovechar para darme una buena ducha con mis amigas gaviotas que están por ahí atrás liándola. ¡Buah! ¡Qué espectáculo, tú! Qué momentazo ducharse con las gaviotas aquí. Toma, que te traía la... ¿Tú también te duchas? No, hace un poco de frío. Pero mira Voy a que sol esperar. salió ahora, Ahora sí. fantástico. Oh, madre mía. Qué día, un día para embarcar. Yo voy a empezar con un buen mate. Buena idea, es otra buena manera de seguir el día. One step away from salvation. You're like the ocean, setting me free. Pues estamos a 14 grados aún, María. 14 grados, dice la bayoneta. Hold me like this is the first time. Our destiny calls, not leaving this incomplete. Won't you lay it on me? Y mientras yo sigo disfrutando de esta playa fantástica, María aprovecha para continuar con sus clases de inglés. Estoy muy contento porque Cambly ha sacado una nueva modalidad de clases que son las clases grupales y me da la posibilidad de hablar con varias gente a la vez, cada uno con su acento, con su nacionalidad. Siempre decimos la importancia de saber inglés ya sea para viajar o para trabajar y es que de esta manera pues puedes tener como algo real, como cuando estás con alguien de Inglaterra, otro de Estados Unidos y aprendes a diferenciar un acento del otro. La gente de Cambly nos ha dado la posibilidad de hacer una clase para poder explicaros cómo nos ha ido, así que mira, os la pongo para que la veáis. I am traveling around Baja California Sur, where there are some of the most beautiful beaches in Mexico. You are from USA and Brazil. I think you have very, very good beaches. Santa Monica has a good beach. Santa it's Monica? very popular. Ah. I think, Johnny, you mentioned that earlier. Yeah, actually I mentioned because of the piers, I believe the amusement parks that they have there. It's more than just a beach, you know. Yes. Ah, yeah. So it's a place that we must mark in the map, Santa Monica. Of course. Sure, Ok, sure. pues la verdad es que me ha encantado esta nueva modalidad de Cambly porque me ha permitido hablar con gente de Brasil, de Estados Unidos y además estaba la profesora para moderar y decir cuando alguna palabra no sabía, tenía un traductor. Bueno, totalmente recomendado. Así que suscríbete a Cambly con este código y con el link que te dejo en la descripción para que obtengas un 55% de descuento en los planes grupales y con el mismo descuento puedes acceder a planes mensuales súper baratos. Desde 299 pesos puedes tener una hora de clase semanal. Y si nos sigues desde otro país, igual Cambly te ofrece el mismo descuento del 55% en tu moneda local. Ya no hay excusa para no aprender inglés, aprovecha porque es válido solo hasta el 10 de marzo, la mayor oferta que Cambly ha hecho nunca. On the beach with the stars as our lighters, and throw our problems in the Hace flame. tiempo que quería hacer esta terapia, que es lo que le llaman hidroterapia. Y es que yo tengo problema de circulación en los pies y dicen que lo mejor es esto, alternar agua muy fría con agua muy caliente. Así que calenté agua, hoy que tengo la posibilidad de tener agua muy fría, el agua está hirviendo. Tampoco te pases tú. Me la junté con esta que estaba medio... ahora está muy caliente. Me pasaba cuando iba a esquiar que se me congelaban los pies, pero totalmente congelados. Y es como que no llega bien la circulación a los pies y a las manos cuando hay mucho frío. O sea, ahora mismo que me bañé, tenía los pies congelados, digo, voy a hacer la hidroterapia. Se empieza a sentir como un cosquilleo en las puntas de los dedos de los pies. I know I want you. You don't need me. And I know it ain't easy. Marta hizo una granola casera espectacular.
Y mira, lo puse por aquí. Buah, con arándanos. Toma. Con muchos arándanos, Con tapado, muchos. no hace falta tanto. Ya. Pero qué bestia. Esta es la película, María. Es una escena soñada de nuestras vidas. Desayuno frente al mar, qué barbaridad. ¿Y qué mar? Madre mía. Esto sí es lujo y el resto son tonterías. I know I want you, but you don't need me. ¿Viste a nuestro amigo Marco por ahí con el kayak que estaba? Disfrutando. Es que me dejó pensando su historia antes, porque pues su mujer murió hace un par de años y querían irse de vacaciones, a vivir viajando un tiempo los dos, y pues ahora lo tiene que hacer él solo porque su mujer murió. Sí. Ay. De hecho me explicaba que ahora estaba haciendo lo que no ha podido hacer su mujer o lo que no ha podido hacer con ella, ¿no? Y sí nos felicitaba por estar haciendo esto ahora, ¿no? Porque, bueno, pues el mejor momento es Ahora, no que esperar estamos a vivos y ¿no? mañana, ostras, sí, pero me dejó angustiada porque más se le ve que es tan buena persona, ¿sabes? Es tan buena gente y me sabe tan mal que no pueda disfrutar con su pareja. Pero lo bueno es que se haya animado a hacerlo Sí, él, eso porque también. a veces como que uno No, se ya viene estoy abajo solo, cuando sí. pasan estas cosas y a veces sí. uno se derrumba, ¿no? Y bueno, sí lo veía un poco afectado todavía cuando me hablaba, pero por otro lado pues le decía, bien por ti, Sí, ir tuvo para la adelante y valentía. hacer lo que Sí, no has sí. podido hacer con tu mujer, hacerlo tú y disfrutar de la vida. Vendió Y la bueno. casa, dijo, metió todo lo que pudo en su camioneta. Y lo ves, que le encanta y habla con todo el mundo y ¿no? Como esas ganas de vivir y de poder disfrutar lo que no pudo disfrutar con su mujer, pues bueno, al menos lo vive él ahora, ¿no? Y vaya si lo disfruta, porque mira dónde Ay, está sí, ahora. qué lindo, ¿eh? Ahí, en medio de la nada, en Está esta ahí solo. playa increíble. Esto es para disfrutarlo realmente. My head's in a spin again. Y es que muchas veces es solo cuestión del punto de vista. Podemos sentir que estamos solos y desorientados en medio de un mar y sin encontrar un camino claro que seguir. Pero también podemos aprovechar nuestras sombras y simplemente pararse a disfrutar. In a spin again. Disfrutar del lugar, de la energía que sentimos en ese momento, de la belleza de la naturaleza. Y sentir que en verdad no estamos solos, somos muchos en el mismo camino. Solo es cuestión de confiar en nosotros mismos y en que el camino se construya a nuestro paso. A veces es solo eso, solo cuestión del punto de vista. My head's in a spin again. My heart won't let me begin to see I've got nothing. Está helada de verdad, ¿eh? Está muy fría. Pero la terapia de frío. La terapia de frío tú lo has hecho con los pies, pero con la... Yo lo he hecho con todo. Con el cuerpo también. Fresquita también. Bueno, aquí estoy con Marco y con un nuevo amigo, con Tim. Nosotros hemos amado a Tim. Él tiene 81 años, a punto de cumplir 82, y está viajando con su hijo. Make the paddle, you make cycle. You are a sportist. A little bit. Yeah? Yeah, for my age. Yeah. Just for the record. Yeah. My son. Yeah, your son is Me. not you. Okay. No, this is perfect, yeah. Wow, me encanta este lugar porque es muy amplio, es una de las campers más amplias que he estado, y lo bueno que tiene es que se pliega así y se hace mucho más pequeño para llevar. Queda hasta esta altura, mira, ¿ves? Aquí tiene Sí, los enganches. sí, Claro, sí, es un sí. remolque. Sí, Ya, es como una casa realmente, con todo lo que necesita una casa, el agua, los fogones. Y aquí esta, que incluso es convertible, pero bueno, os lo vamos a enseñar en un short y en las redes sociales, un van tour que os tenemos preparados de Tim, que lo hemos amado, que nos enseña su casita en la que está viviendo durante unas semanas aquí enfrente del mar, en este lugar maravilloso.
Es que es una pasada la cantidad de gente y vehículos diferentes que te vas encontrando en ruta, que eso es lo más divertido. Sí, sí. Bueno, y las personas entrañables. Lo qué linda pasada. que es la gente, ¿no? Porque la gente viajera como que también tiene esa idea de comunidad, de compartir. Y aquí desde que hemos llegado, y a pesar del idioma, ¿no? Que tampoco es nuestro idioma principal, pero bueno, al final la gente hace para entenderte y nosotros nos hacemos para entendernos también y es maravilloso. Sí. Las comunidades que se forman así, espontáneas. Hay varias gente que ya lleva aquí un tiempo y comparten la comida, comparten el kayak. Brutal. La excusa que hemos encontrado es que nos quedamos sin agua para beber, así que hay que avanzar y bueno, es que Ya, si no sí, encontrábamos porque- una excusa no marchábamos nunca, porque además el lugar está increíble, el día está fantástico, pero bueno, hay que seguir y a ver qué nos depara esta increíble bahía de Concepción. Qué barbaridad. Sin duda, uno de los mejores lugares para viajar en camper por México, especialmente si te gusta la playa. Me encantan las rutas de este lugar. Sigue siendo, sigue siendo de película, con estos cactus tan bonitos y ostras, estos colores. Wow. Como si estuviéramos adentro de la película. Totalmente. Brutal. Wow, mira, esta tiene que ser la playa del Coyote. ¡Guau! ¡Qué pasada! No, otra playa para enmarcar. Qué bestia, pero mira cuántos campers hay. Está muy chula. Vamos, vamos. Vamos a esta. Pero vamos primero a comprar agua y lo que necesitamos. Y para mí que es el único lugar de abarrotes de toda el área, porque vamos. Sí, no hay muchos servicios que digamos. En el Por eso fondo yo vienen creo que es puras la gracia, campers, ¿no? sí. También. En el fondo Porque, es la gracia, bueno, que no haya construcciones, llegas a estas playas, ¿no? Tan vírgenes. Sí, sí, yo lo prefiero. Qué pasada. Aquí está, la tiendita de abarrotes. Qué chuli. Hola. Es de los pocos lugarcitos que hay así por aquí, por la zona, ¿no? Para comprar agua y... Pues aquí es lo único. Hasta Mulegé. Sí. Guau, sí nos dijeron, dice, no, vaya ya a comprar agua. Estábamos sin agua, digo, aquí ya se termina la diversión sin agua. Bueno, pues tenemos... ¿Cuánto? 4 galones de agua. Tortillas, tenemos huevos y tenemos 2 cervezas. ¿Qué más se puede pedir? Ya está, ya podemos quedarnos otros 5 días más aquí. Ay, madre mía. Qué locura. La lástima es que no te llenen el garrafón de agua, porque si no es una cantidad de plástico. Qué pena. Que ahí dicen que tienen pizza. Tira para atrás. Tiro para atrás, a ver. Hemos escuchado de lejos, ¡ay, aquí hay pizza! Y yo, ¡ah! Y le digo así adiós, ¿sabes? Yo, ¿ha dicho pizza? Sí, pero para cenar hoy... ¿Dónde si estaban? tiene Míralos, míralos. opción vegetal o Espero así. que sí, ¿no? Sí, hambre, sí. Ein bisschen Pizza. Pizza. Ja? ¿You? What is Pizza? No. Nein, ich bin nicht Pizza, das ist der Finish? Pizzamann. Finish pizza. No. No? Ah, aquí, aquí llega el Mr. Pizza, mira. Bisschen Pizza. ¿Tienes alguna pizza que sea, oh wow, sin nada de carne? Sí. Ah, qué bueno. Adiós, amigos. Chao, chao. Ah, bueno, bueno. Hostia, esta ya es otra cosa. ¿Y está calientita? Sí. Bueno, ahora sí, ¿eh? ¿Has visto qué cantidad de campers de todos los colores, tamaños, formas, Qué bestia. tipos? Aquí hay más gente aún que en el Requesón, ¿eh? Sí, 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 Esto- que está lleno. Y hay muchos que están fijos para mí, que se quedan aquí, no sé, medio año, meses. Madre mía, pero qué lujo es este, qué barbaridad.
Mira esto. Esta playa, pero ¿de dónde la sacan? ¿De dónde sacan estas playas? Madre mía, ¡Wow! madre mía. Es lo único que puedes decir cuando ves algo así, es ¡wow! Sí, sí. Impresionante. Sin palabras me quedé. Vamos a cenar, María, para celebrarlo. Pizza, a celebrar la vida una vez más. Bueno, aquí terminamos esta ruta en este capítulo porque no podemos avanzar más rápido. Esto es un desastre. Entonces vamos a quedar aquí y ya luego seguimos, María. Bueno, en el próximo capítulo os vamos a mostrar cómo es esta pedazo de playa de buen día de mañana y te vamos a mostrar cómo es nuestra rutina de mañana en una playa paradisíaca, qué es lo que hacemos por las mañanas y cuál es la rutina que nos ha llevado a perder hasta 20 kilos en este viaje por el mundo y a tener una vida mucho más saludable, a ir mucho menos al médico y a sentirnos mucho mejor. No te pierdas el próximo capítulo, nuestra rutina de mañana en una playa paradisíaca de Baja California Sur. Chao, chao.